Hola, historias de terror. Tenía muchas ganas de compartir mi relato con ustedes y pues bueno, aquí está. Esta historia me la contó uno de mis tíos. Me cuenta que cuando él era joven tenía el famoso sueño americano, ya saben, ir a los Estados Unidos a trabajar y ganar en dólares. Dice que estuvo juntando el dinero por un buen tiempo para poder irse, hasta que un día por fin lo logró. Se llegó el tan esperado día. Se encontraba en la frontera ya. La persona encargada de cruzarlos, una persona grosera que no respetaba nada, les decía que en el desierto cada quien se hacía responsable de sí mismo y que él no sería culpable si alguien se quedaba atrás. Y así iniciaron con la caminata. Cuenta mi tío que para él fue algo complicado a pesar de que vivió en el campo toda su vida. Había chicos más jóvenes que venían con ellos en el grupo. Hacían caminatas de hasta 5 horas y después se detenían a descansar. Una noche, aunque no parecía buena idea, decidieron que era el mejor momento para avanzar, para seguir caminando. Así no los podrían ver y aparte hacía menos calor. Estaban avanzando cuando a lo lejos escucharon unas risas. Se percibía como si fueran varias personas y enseguida se detuvieron. Se metieron bajo unos matorrales pensando que más adelante habían personas. En ese momento no se puede confiar en nada. Creyeron por un instante que podrían ser delincuentes o incluso la migra. Las risas no paraban, se escuchaban como si tuvieran una fiesta, obviamente sin música. El coyote dijo que no se detuvieran porque no podían retrasarse más. Ellos sentían que con cada paso que daban se alejaban de aquellas risas. Trataron de darle la vuelta a ese ruido. Cuando sintieron que ya estaban lejos, el coyote les dijo que corrieran lo más rápido que pudieran. Él lo hizo y todos lo siguieron, sin fijarse por dónde pisaban, y de pronto, sin darse cuenta, llegaron a un lugar muy extraño. Había un círculo hecho de huesos. Mi tío esperaba que fueran de animales, y en la orilla del círculo habían velas muy pequeñas que apenas se alcanzaban a ver. De repente empezaron a salir personas de todas partes. Ahí mi tío se dio cuenta de lo que pasaba. Estaban en una especie de ritual. El coyote, sin decir nada, empezó a correr alejándose de todos, así que todos los demás trataron de seguirlo y aquellas personas también corrieron detrás de ellos. Al parecer no querían que se salieran del círculo y después de todo el alboroto, mi tío se dio cuenta de que se había quedado solo en medio del desierto. Cuenta que más adelante se metió en medio de unos matorrales a esperar el amanecer, pero mientras estaba allí escondido, muy cerca pasó corriendo una de esas personas que traían túnicas blancas, por cierto. Dice que de pronto se detuvo y en eso escuchó un fuerte grito. Ahí vio cómo esa persona se elevó en el aire y cuando estaba a unos 4 metros de altura, se convirtió en una bola de fuego. Toda la noche se quedó allí escondido. Esa era la mejor opción, pues parecía que no lo habían visto. Pero toda la noche escuchó gritos, horribles gritos de hombres y mujeres. Dice que sin darse cuenta en algún momento se quedó dormido. Al día siguiente, después de ya no escuchar nada, se puso en marcha. Su instinto más o menos le dijo para dónde caminar. Así continuó un buen rato, cuando de pronto escuchó que le chiflaban. Con miedo y sin saber nada se escondió. En eso, una voz en tono bajo le dijo: «¡Ey! ¡Ey! ¡Voltea!». Mi tío giró la cabeza y ahí vio al coyote con 3 personas más, quienes se escondían con él bajo unos árboles. Sintió un gran alivio al verlos. El problema era que ya solo eran 5 y en el grupo venían 9 personas. Sin embargo, ya no podían esperarlos porque no querían arriesgarse a volver a toparse con esas personas, así que siguieron con su camino. Para no hacerles la historia más larga, al final llegaron al otro lado, pero mi tío se quedó con la duda de qué eran esas personas y sobre todo, qué pasó con los otros 4 integrantes del grupo. ¿Esas cosas se los llevaron o solo se perdieron en el desierto como tantos más? Espero que todos se encuentren muy bien. Esta historia es algo que me sucedió la vez que crucé por el desierto para ir a los Estados Unidos.
Mucha gente cuenta historias sobre ese desierto, ese que comparten México y los gringos. Dicen que ahí se han visto brujas, nahuales, ovnis y un sinfín de cosas aterradoras. Yo pensaba que todo eso solo eran cuentos fantásticos y nada más, hasta que me tocó comprobar por mí mismo que no se trata de simples cuentos. Fue en el mes de diciembre. Un amigo y yo decidimos cruzar la frontera para buscar un mejor futuro para nuestras familias. Recuerdo que aquella ocasión ya estaba por oscurecer. El cielo se veía rojo. Daba la impresión de que estábamos en otro planeta. Pasaron las horas y cayó por completo la noche, y con esta empezamos a escuchar unos gritos a lo lejos. No sé si en todos lados exista la famosa Llorona, pero se escuchaban los lamentos de una mujer que lloraba y se lamentaba desesperada. El coyote, tal vez con la experiencia que ya tenía, dijo que pasara lo que pasara, no debíamos hacer caso a esos gritos y que siguiéramos nuestro camino. Íbamos con las linternas apagadas, era muy poco lo que se veía, y de pronto se volvió a escuchar un fuerte grito. Sin embargo, conforme seguíamos caminando, se iban quedando atrás los lamentos, pero yo, en lugar de sentirme mejor, me sentía cada vez más nervioso, porque ya saben lo que dicen las malas lenguas, que si escuchas a la Llorona lejos, significa que está cerca. Con cada paso se escuchaba más lejos aquella mujer. Entonces traté de poner atención y enfocarme en otra cosa, como en no caerme entre las piedras y espinas. Un poco más adelante, en una roca, se miraba un bulto arriba. Por la oscuridad no se veía muy bien. Mi amigo, creyendo que tal vez se trataba de alguna persona abandonada por su grupo, le empezó a hablar, pero esa cosa no le hacía caso. Entonces el coyote, con su linterna, alumbró al lugar donde estaba esa figura. Se trataba de una mujer. Tenía las manos en la cara y su pelo le cubría todo el rostro. Estaba llorando, pero al sentir la luz se levantó, y fue cuando vimos lo que era, pues no tenía pies. Era como si flotara. Allí el coyote dijo alterado que nos escondiéramos sin hacer ningún tipo de ruido. Aquella mujer nunca se quitó el pelo de su rostro y se escuchaba cómo cantaba una especie de melodía siniestra. Nunca volteó a vernos y se fue adentrando poco a poco en el desierto. Miré a los demás compañeros con sus manos tapándose las bocas para evitar hacer algún ruido. No les voy a mentir. Yo también estaba con las bolas en la garganta. En ese momento el coyote nos dio la señal para continuar. Durante un rato seguimos escuchando sus lamentos y ese canto espeluznante. Luego de alejarnos considerablemente, el coyote nos dijo que esa mujer pena por el desierto, pero que si nadie lleva niños pasa lo que vimos. No hace caso y se aleja, pero que si hay algún niño entre el grupo, entonces ataca a todos para poder llevarse a los niños, y nadie vuelve a verlos jamás. Muy buenas a todos. Este relato me sucedió hace algún tiempo. Fui con un par de amigos al desierto de Sonora. Fuimos de cacería. Se supone que sería una cacería de 3 días solamente. Cuando llegamos al lugar, lo primero fue instalar un campamento. Llegamos de mañana. El sol apenas estaba saliendo, así que teníamos el resto del día para salir a buscar nuestra presa. Estuvimos todo el día en busca de tan anhelado trofeo, pero al poco rato nos dimos cuenta de algo muy extraño, que no había nada de animales, solo algunos lagartijos y pajarillos. También nos percatamos de que había animales grandes muertos, mutilados. Encontramos un venado, un coyote y también una cierva. Creímos que tal vez era obra de algún puma o algo así, ya que se veía como si a todos les hubieran desgarrado la piel. El primer día no vimos a ningún animal, ni uno solo. Caminamos por horas y nada. Al caer la noche regresamos al campamento. Teníamos una casa de campaña grande, de esas donde caben muchas personas. Estábamos dormidos los 3. Y en eso sentí como uno de mis amigos me movió para despertarme. Me tapó la boca en el instante en que le iba a reclamar, y al oído me susurró que afuera de la casa andaba un animal, posiblemente un ciervo, ya que escuchó atentamente sus pasos.
Agarramos el rifle para salir. Yo fui el primero en hacerlo y mi amigo me siguió detrás. Me asomé, pero no había nada. Salimos por completo los dos y de repente, a unos 10 metros de donde estábamos, se empezó a mover la maleza. Entonces, con una lámpara alumbramos hacia aquella zona y lo que vimos nos dejó congelados, pues había un señor. Este se encontraba en cuclillas, estaba de espaldas, no traía camisa y se le podía ver toda la piel descubierta. Incluso se le alcanzaban a ver los huesos. Traía un sombrero puesto. En eso yo le grité: «Señor, señor, ¿se encuentra bien?». En eso aquel hombre se levantó del suelo. Nos quedamos paralizados al ver que medía más de 2 metros. Sus extremidades eran muy largas, se le podían ver los huesos. No podíamos creer lo que veíamos. Ahí, ese hombre se dio la vuelta y pudimos ver que su rostro era algo espantoso. Tenía unos ojos grandes y completamente negros, una nariz enorme y puntiaguda, pero su boca es lo que jamás podré olvidar, pues tenía una sonrisa macabra, sus dientes picudos y putrefactos. En ese momento lo único que pensé fue en salir de ese lugar. Nos metimos corriendo a la casa de campaña para despertar al otro compañero, que seguía dormido. Le dijimos que nos fuéramos cuanto antes. Él no entendía nada, pero nos hizo caso. Al salir, notamos que esa cosa ya no estaba. Esa misma noche nos retiramos del lugar. Nuestro amigo no pudo creernos lo que le contamos, pero mi otro compañero y yo sabemos bien lo que vimos. Nunca más regresamos al desierto e incluso se nos quitó el gusto por la cacería. Hasta hoy sigo sin saber qué diablos era esa criatura horrible y sobre todo por qué no fue tras nosotros. ¿Acaso fue una ilusión o simplemente no le importamos y nos dejó ir? Es una pregunta para la que nunca tendré respuesta. Amigos, ya por último, antes de despedirme, quiero dejarles mi número de teléfono para que me puedan contactar por ahí, ya que he notado que en varios videos me preguntan cómo pueden hacerme llegar sus historias. Supongo que se les puede dificultar un poco a algunas personas mandarla al correo o a la página de Facebook, que es donde recibimos normalmente todas las historias que nos mandan. Se los estaré dejando en la descripción del video. Ahí pueden ponerse en contacto conmigo, ya sea por llamada o me pueden enviar un WhatsApp junto con su historia. Sin más que agregar, me despido. Ya saben que yo soy su amigo Gerardo y nos vemos en la siguiente historia.